Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 512. Las protecciones divinas de los dioses. El objetivo de mi práctica de la tarde era obtener las protecciones divinas de los dioses. Hacerlo para las aptitudes elementales con las que uno nacía facilitaba el uso de hechizos de esos elementos. Era una clase muy importante que se impartía justo después de que los alumnos de tercer año se separaran en sus cursos de especialización. Íbamos a realizar las prácticas de uno en uno, en el santuario de los dioses situado al fondo del auditorio de la Academia Real. Los que habíamos aprobado el examen de teología, que nos exigía memorizar los nombres de todos los dioses, estábamos reunidos, sin importar nuestra condición. Todos los de Erenfest habían aprobado, así que todos los de tercer año estaban aquí. Esta va a ser nuestra primera práctica juntos, Lady Rosemaine, dijo Philine, con una sonrisa en los labios mientras nos dirigíamos al auditorio. Tenía razón, hasta ahora todas las prácticas habían requerido que estuviéramos separadas por estatus. Es muy bonito verla tan emocionada. Mientras yo disfrutaba del ambiente tranquilo, Philine rebuscó entre sus cosas y sacó su díptico. Harmut me encargó que registrara las protecciones divinas que se obtienen aquí. Philine y yo nos repartiremos la carga de trabajo, así que podrás obtener la protección de todos los subordinados que quieras, añadió Roderick con orgullo mientras sacaba su propio díptico. Harmut. Enorme, enorme, enorme tonto. ¿Por qué les dices que hagan eso? No es necesario, respondí. Regañaré a Harmut más adelante por hacerle perder el tiempo con peticiones tan insignificantes. Era difícil decir qué esperaba, pero yo era la única persona que necesitaba saber qué protecciones había obtenido. No era algo para que mis retenedores lo anotaran. El auditorio estaba lleno de los que tomaban la lección de esta tarde. Un simple vistazo mostró que la mayoría llevaba las capas verdes esmeraldas de Drewan Chell o las nuestras de color amarillo oscuro, y los estudiantes de otros colores se podían contar con una sola mano. En total, nuestra clase contaba con unos 20 alumnos. Evidentemente, memorizar los nombres de todos los dioses no era tan fácil. Cuando nos acercamos al grupo de Erenfest, me di cuenta de que Wilfrid y Orwen estaban conversando. ¿Qué era eso de que tu ducado tenía dificultades para aprobar porque muchos de tus alumnos estaban enfermos? Preguntó este último. Culpa mía, respondió Wilfrid. Parece que te engañé sin querer. Pero créeme, se trataba de circunstancias que escapaban a nuestro control. A partir de ahora, Erenfest va con todo. Era una excelente manera de combinar una disculpa con una burla. Decidí animar a Wilfrid en silencio, sin querer entrometerme en esta amistad entre hermanos. Mientras miraba alrededor del auditorio, me di cuenta de que Hannelore, con su capa azul, estaba sola. Parecía que era la única Dunkelfelger de tercer año que había pasado el primer día. No esperaba menos de mi compañera de estudios. Lady Hannelore. ¿Cómo está usted? Dije, y me acerqué a ella con una sonrisa. Ella se volvió hacia mí y también sonrió. ¿Cómo está usted, Lady Rosemaine? Veo que todos los de Erenfest están aquí. ¡Qué maravilla! Me costó mucho intentar memorizar los nombres de todos los dioses. Igual que yo. Ah, sí. Preguntó Hannelore, parpadeando sorprendida. Me asignaron el cargo de sumo obispa al mismo tiempo que mi bautismo, así que casi no me dieron tiempo para aprender los nombres de los dioses utilizados en los rituales del templo. Incluso ahora recuerdo mi desesperación mientras estudiaba la Biblia. Solo por esa experiencia encontré nuestra clase de esta mañana bastante fácil. Pensar que fuiste nombrada suma obispa tan pronto, dijo Hannelore y luego suspiró. Su expresión se nubló como si dijera, no puedo creer que te pusieran en un lugar así.
Parecía que los templos tenían mala reputación incluso en Dunkelfelger. Espera. ¿Esto va a aumentar el rumor de que Sylvester es un cruel Aub? Probablemente debería aclararlo, y tiene sentido empezar por aquellos con los que puedo hablar directamente. No sé cómo se ve el templo en otros ducados, pero en Ehrenfest es un lugar agradable y cómodo, dije. El Aub lo visita personalmente, y aunque Wilfrid y Charlotte no tienen cargos oficiales allí, ayudan en los rituales. Ferdinand incluso se resistió a dejarlo cuando se decidió su compromiso con Arensbach. ¿El Aub va allí, y Lord Ferdinand se resistía a marcharse? ¿De verdad?, preguntó Hannelore, con los ojos desviados hacia Philine y Roderick. Estaba claramente incrédula, pero no había dicho ni una sola mentira. Sylvester se había infiltrado en el templo como sacerdote azul e incluso había asistido a la oración de primavera, mientras que a Ferdinand le había encantado refugiarse en su taller para investigar. Philine asintió con una sonrisa. Roderick y yo empezamos a visitar el templo después de convertirnos en asistentes de Lady Rosemaine. Está impecablemente limpio, y la comida también es deliciosa. Por no hablar de que los asistentes están entrenados al mismo nivel que la nobleza. Ahora que Lord Ferdinand se ha ido a Arensbach, tenemos a Harmut como nuevo sumo sacerdote, añadió Roderick. Ha estado visitando el templo con bastante entusiasmo. Se me ocurrió entonces que tenía que darle una carta a Clarissa. Era mi deber, como la dama de Harmut, explicarle las circunstancias que rodeaban su entrada en el templo y la asunción de su actual cargo. La purga había hecho desaparecer muchas otras cosas de mi memoria. Parece que hay diferencias notables entre los templos de nuestros ducados, dije. Hablaré con Clarissa, que está comprometida con Harmut, sobre los detalles más adelante. Oh. Por supuesto. Le informaré por usted, dijo Hannelore, manteniendo una sonrisa, pero parpadeando rápidamente. Al parecer, algo había sumido su mente en un completo caos, así que me despedí rápidamente y seguí mi camino. Bueno, esperemos que esto haga que la gente reconsidere esos malos rumores sobre Sylvester, aunque sea un poco. Ahora que volví a estar sola, les dije a Philine y Roderick que repasaran los nombres de los dioses. Como uno solo puede tomar esta lección después de aprobar el examen de teología, memorizar esos nombres es más importante que cualquier otra cosa, dije. No me importa lo más mínimo la petición de Harmut, los dos tienen que centrarse en ustedes mismos. Las aptitudes elementales de un noble se decidían al nacer. Por lo general, uno tenía el elemento de su estación de nacimiento, y el resto estaba influenciado por los elementos de sus padres, por lo que los hermanos solían tener elementos similares. La cantidad de maná dependía también del tamaño del recipiente, que a su vez dependía de la cantidad de maná que la madre embarazada canalizaba hacia su hijo. Por ello, no era raro que hubiera diferencias incluso entre hermanos. El recipiente de uno crecía junto con su cuerpo, y la cantidad de maná de uno dependía de la cantidad de maná que se comprimía durante el periodo de crecimiento. Las protecciones divinas que se obtienen tienen un impacto considerable en los hechizos y la cantidad de maná que se puede utilizar, dije. Si se están lamentando de su falta de aptitudes, les recomendaría que empezaran a rezar con cuidado para poder obtenerlas cuanto antes. ¿De acuerdo? Wilfrid, que había terminado de hablar con Owen, se acercó con expresión interrogativa. Sé que se dice que la adquisición de protecciones divinas y la realización de ciertas acciones pueden darte más elementos, pero nunca he oído que nadie de la clase haya obtenido protecciones divinas de un elemento que no tuviera ya. Esto era nuevo para mí, pero no era una gran sorpresa. Yo no era precisamente la más informada en lo que respecta a los asuntos de la Academia Real. Aún así, los libros de texto dicen que uno puede mejorar sus elementos, así que debe ser cierto, dije. Aunque he oído hablar de alguien que no ha conseguido obtener protecciones divinas a pesar de tener el elemento necesario. ¿Qué? Tenían la aptitud, pero aún así no pudieron obtener las protecciones divinas, exclamó Wilfrid, conmocionado. Nunca había oído que eso ocurriera. No era algo que hubiera merecido ser mencionado antes, enteramente porque nunca había surgido en la conversación, pero Angélica no había podido conseguir ninguna protección divina. Era un hecho tan raro que algunas personas, Wilfrid incluido, hasta hace un momento, ni siquiera sabían que podía ocurrir. En realidad,
fue Angélica, dije. A pesar de tener aptitudes para el viento, no consiguió las protecciones divinas de los dioses. Entendería que no obtuviera respuesta de Mestionora, la diosa de la sabiduría, o de Conceal, la diosa del arte, pero me resulta muy extraño que ni siquiera pudiera obtener nada de Ordosnelli, la diosa de los mensajeros, o de y Febrice, la diosa del vendaval. Chutzaria era el símbolo de la protección y la rapidez, asociada en particular a la entrega rápida de mensajes, por lo que era natural que sus subordinados fueran conocidos por su rapidez. Había pensado que Angélica recibiría la protección de todos ellos, dada su naturaleza ligera y su estilo de lucha centrado en la velocidad, pero eso no había sucedido. Filine palideció, ya que también iba a apelar a viento. ¿Qué voy a hacer si los dioses del único elemento que poseo no me conceden sus protecciones divinas? No hay nada de lo que debas preocuparte, dijo nada menos que Irchur, que se cacareaba a sí misma al entrar en la habitación. ¿Por qué estás tan segura?, preguntó Filine, aún claramente ansiosa. Porque sé precisamente por qué Angélica no consiguió las protecciones que buscaba. Yo también me vi obligada a ayudarla en sus estudios como supervisora de dormitorio. Al parecer, los supervisores de dormitorio tenían que responsabilizarse de los estudiantes que no conseguían aprobar durante el trimestre de invierno y necesitaban asistir a clases de recuperación en primavera. Irchur suspiró y añadió que había sido realmente una pesadilla. Profesora Irchur, por favor, dígame por qué Angélica no recibió ninguna protección divina. Fue porque se mostró incapaz de recordar los nombres de los dioses y no pudo dar la oración requerida. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. Tienes que haber pasado la prueba que demuestra que recuerdas los nombres de todos los dioses antes de poder tomar esta clase. ¿Qué está diciendo la profesora Irchur? Puede que haya sido una temporada más tarde que la mayoría de los demás, pero Angélica tomó esta clase justo después de aprobar la repetición del examen, como es habitual. Está claro que experimentó algún tipo de receso mental, aunque no puedo estar segura de lo que realmente ocurrió. Quizás olvidó todos los nombres inmediatamente después del examen porque pensó que ya no los necesitaba, o quizás solo los recordaba vagamente para empezar. Puede ser que gastara toda su energía en recordar la oración en sí. Solo los dioses lo saben. Pero al final, no logró decir los nombres sobre el círculo mágico. Se limitó a permanecer allí con la cabeza inclinada hacia un lado. Oh no. Puedo imaginarme a Angélica en su pose de oh querida encima del círculo mágico. También me imagino a Irchur de pie junto al círculo mágico con la cabeza entre las manos. Incluso cuando trabajábamos juntas, los del escuadrón de subida de notas de Angélica habíamos luchado para conseguir que Angélica aprobara. Solo podía imaginar cuánto había sufrido Irchur por su cuenta. Así que, si uno no puede decir los nombres de los dioses correctamente, no recibirá sus protecciones, preguntó Wilfray. Un dios no debe querer asistir a quienes no pueden ni siquiera recordar su nombre, respondió Irchur. No puedo expresar lo aliviada que estoy de que Angélica haya podido graduarse, aunque solo sea por la influencia de Lady Rosemain como su lady. Irchur se dirigió entonces al frente de la sala. Ella y Gundolf, un anciano que era a la vez su compañero de investigación y su rival, eran nuestros profesores para esta clase. Tal vez habían sido seleccionados porque la mayoría de los estudiantes aquí eran de Ehrenfest y Drewanchel. Ah. No hay mucha gente aquí hoy, dijo Gundolf. Todo el mundo, muévanse hacia el frente. Todos hicimos lo que se nos indicó, e instintivamente nos sentamos en orden de clasificación de nuestros ducados. Esto hizo aún más evidente el hecho inusual de que todos los de Ehrenfest habían pasado. Ahora, tráigalo aquí, dijo Irchur. Un hombre vestido como un sirviente se adelantó con la herramienta mágica de Irchur, el mismo proyector que había utilizado para la clase del año pasado. Lo puso en marcha y se giró para mirarnos a todos. Ahora bien, explicaré el ritual para recibir las protecciones divinas de los dioses. En resumen, había que empezar por memorizar la oración. Aquellos que fueran más rápidos en memorizarla realizarían el ritual primero. Solo se permitiría la entrada de una persona a la sala más lejana, detrás del santuario, para evitar distracciones, y todos los demás podrían utilizar el tiempo extra para estudiar para la lección escrita de mañana. A los que terminaran su ritual se les permitiría salir. Esta es la oración,
dijo Irchur, y luego utilizó su herramienta mágica para proyectar las palabras en una tela blanca. Al principio estaba nerviosa, pero la tensión desapareció rápidamente de mi cuerpo cuando vi las palabras que estaban escritas. Es básicamente la misma oración de siempre. Soy uno de los que ofrecen oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos infinitos, oh poderosos cinco eternos que gobiernan el reino mortal, oh diosa del agua Flutrane, oh dios del fuego Leidenschaft, oh diosa del viento Chutzaria, oh diosa de la tierra Gedul, oh dios de la vida Ewigelieve. Te honramos a ti, que has bendecido a todos los seres con la vida, y te pedimos que nos bendigas aún más con tu poder divino. La principal diferencia era que esta oración, a diferencia de las del ritual de dedicación y de reposición de maná, incluía también los nombres de los dioses subordinados. El orador tenía que concluir con la frase, que se me conceda la protección de aquellas divinidades que agracian mis oraciones con su aprobación. Eso es sorprendentemente sencillo, observé. Claro, es igual que la oración de reposición de maná, pero ¿se le puede llamar realmente simple?, preguntó Wilfrid. No puedes cometer ni un solo error al repetirla. Ahora que lo mencionaba, me di cuenta de que todos los que nos rodeaban murmuraban para sí mismos mientras intentaban memorizar la oración. Para mi sorpresa, incluso Orwen y Hannelore mostraban expresiones duras, a pesar de pertenecer a familias archiducales de ducados mayores y estar presumiblemente acostumbrados a ayudar en la reposición de maná. Bueno, eso no era razón para que perdiera más tiempo. Me levanté de inmediato y dije, profesora Irchur, he memorizado la oración. Todos los ojos se posaron en mí, e Irchur dio un suspiro exasperado. Lady Rosemaine, ¿no es esto demasiado pronto?, preguntó. Quiero decir que soy la sumo obispa. Esto es casi idéntico a la oración que suelo dar en el templo, pero con algunas palabras más añadidas. ¿Es así?, preguntó ella. Todos parpadeaban sorprendidos. Asentí con una sonrisa, esperando que mis esfuerzos mejoraran la opinión de todos sobre el templo. La oración también es similar a la que se da cuando se realiza la reposición de maná en la magia fundacional, por lo que no consideraría extraño que un candidato a archiduque la haya memorizado tan rápidamente. Una oración al realizar la reposición de maná, dijo Orwen. Que yo sepa, no existe tal cosa. Hannelore asintió con la cabeza. Wilfrid intercambió una mirada conmigo y luego se volvió hacia Orwen. El Aud, mis hermanas y yo, en Erenfest, rezamos mientras realizamos la reposición de maná. ¿No es así en Drewanchel o Dunkelfelger? En Drewanchel, no es común que realicemos la reposición de maná en absoluto, ya que tenemos tantos adultos en nuestra familia archiducal. Pero cuando la realizamos, todo lo que hacemos es poner nuestras manos y canalizar nuestro maná en el círculo mágico. Nunca he rezado por ello. Irchur dio una palmada y dijo, dejémoslo así, interrumpiendo la conversación cada vez más acalorada de Wilfrid y Orwen. Tal vez la práctica cambió a lo largo de la larga historia de sus ducados. Podemos discutir los posibles méritos de investigar más sobre esto después de la clase. Primero, memoriza la oración. Aunque nadie hablaba de investigarlo. Irchur y Gundolf sonreían. Tuve una especie de mal presentimiento, pero antes de que pudiera seguir dándole vueltas al asunto, Irchur me hizo un gesto para que me acercara. Está bien, Lady Rosemaine. Por aquí. Irchur me llevó al santuario del fondo del auditorio, dejando a Gundolf para que supervisara a los demás estudiantes. Era más grande que el santuario de la capilla del templo, pero el montaje era el mismo, las estatuas de los dioses y la misma alfombra roja utilizada para el ritual de dedicación. También se prepararon ofrendas como flores e incienso, así que, excluyendo la falta de cálices, era básicamente idéntico a lo que estaba acostumbrado. El mayor cambio era la gran alfombra bordada con un círculo mágico de todos los elementos. Rezar allí probablemente enviaría maná al santuario. Solo tengo que arrodillarme en el centro del círculo y rezar, ¿verdad?, pregunté. Efectivamente. Siempre me ahorras la necesidad de perder el tiempo con explicaciones. Entré en el círculo y me puse de cara al santuario, como haría para el ritual de dedicación, y luego me arrodillé. Puse las manos sobre el círculo y comencé a canalizar lentamente el maná hacia él.
Soy uno de los que ofrecen oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo. Continué invocando a los dioses supremos y a los 5 eternos. Cada nombre que pasaba por mis labios hacía que el círculo brillara más y que un rayo del color del elemento respectivo saliera disparado del símbolo correspondiente. Luz para todos los elementos. Podría ser, murmuró Irchur, sorprendida. La habitación estaba tan silenciosa que pude oír claramente lo que decía. Seguí canalizando maná en el círculo mientras enumeraba cuidadosamente el nombre de cada dios subordinado. Cuando terminé, aproximadamente la mitad de los nombres habían producido una reacción. Cada uno de ellos había hecho que la luz brillara más y que los pilares elementales se hicieran más altos. Solo quedaba la última línea de la oración. Que se me conceda la protección de aquellas divinidades que agracian mis oraciones con su aprobación. La luz de los 7 pilares elementales se disparó en el aire por encima de mi cabeza, parpadeando y girando juntos en lo que parecía una danza bulliciosa. A continuación, la luz llovió sobre mí y fluyó por la alfombra roja, absorbiendo cada color en su respectiva estatua. Me quedé mirando con asombro, sorprendida por la belleza divina del espectáculo, pero un ruido sordo me llamó la atención. Las estatuas empezaron a girar como si hicieran un giro de dedicación, mientras se movían a ambos lados del santuario. ¿Qué? ¿Qué? Profesora Irchur, ¿qué está pasando? Pregunté, volviéndome hacia ella. Ella miraba al santuario con una expresión que hacía difícil saber si estaba sorprendida. Es totalmente parecido a lo que ocurrió durante el ritual de Ferdinand. De alguna manera lo anticipé, pero pensar que realmente llegó a suceder. ¿Esto también ocurrió con Ferdinand? Pregunté. Efectivamente. Levantó la vista con una expresión curiosa y dijo algo así como, ¿no es este uno de los misterios transmitidos en la Academia Real? Fue entonces cuando empezó a investigarlos todos. Ferdinand y Irchur sí que son difíciles de sorprender, ¿eh? Debe hacer falta mucha compostura para pensar en investigar ante algo tan extraño. Irchur señaló el altar y dijo, están a punto de terminar. Efectivamente, parecía que las estatuas, después de girar y girar, habían creado un camino para mí. Y ahora que el rey y la reina supremos se habían movido, había un hueco visible en la pared con motivos de mosaico. Adelante, Lady Rosemaine. ¿A dónde? A las alturas lejanas, según su invitación de los 2 dioses supremos. Su frase hizo que sonara como si me dirigiera a la otra vida. Deseé que fuera menos ominosa, pero antes de que pudiera decir nada. Si no te das prisa, el agujero no se cerrará y molestarás al siguiente estudiante. Puedes usar tu bestia alta. Pero date prisa. Irchur prácticamente me estaba ahuyentando, así que saqué a Leslie y me dirigí a la parte superior de la escalera donde los 2 dioses supremos estaban esperando. No tenía la resistencia necesaria para llegar a la entrada por mí misma. Tras llegar a lo alto de la escalera, salí de mi pandabús. Los dioses supremos se habían cogido de la mano en lo que parecía un gesto romántico, pero ahora que estaban separados, señalaban el camino a seguir. Entrar en el agujero cuadrado fue muy parecido a entrar en la sala de reposición de maná. Tenía que atravesar una lámina iridiscente, de aspecto similar a una mancha de aceite, que se agitaba en el espacio vacío. No podía saber qué había más allá, y al igual que la primera vez que entré en la sala de reposición de maná, todo mi cuerpo se tensó al atravesarla. Entrando, grité. En el momento en que atravesé la barrera iridiscente, mi entorno cambió. De repente me encontraba en un círculo de piedra blanca y pura, en cuyo centro había un gigantesco árbol blanco aparentemente hecho del mismo material. Su tronco se alzaba hacia el cielo, sus ramas estaban desplegadas y a través de sus hojas fluía una luz suave. Recordé este paisaje. Esto es. Era la Plaza Blanca donde había obtenido mi voluntad divina. Ya tenía mi estapé, así que no había nada nuevo aquí. El gran árbol blanco era tan grande y blanco como siempre. Los estudiantes solían obtener sus STAPs y protecciones divinas al mismo tiempo, cuando se graduaban. Tal vez encontraron sus STAPs aquí incidentalmente después de obtener sus protecciones. Tal vez la intención de las cosas era que alguien pasara sus días estudiando y rezando hasta que alcanzara la mayoría de edad y dejara de crecer,
y solo entonces recibiría su estape y sus protecciones. Aunque, bueno, eso no significa nada para mí. Supongo que Ferdinand consiguió su estape aquí cuando era de tercer año. Observé la Plaza Blanca durante un rato, pero no pasó nada. Decidí volver al santuario a través de la lámina iridiscente, sintiéndome un poco molesta. Si hubiera venido por aquí al obtener mi voluntad divina, entonces no habría terminado colapsando. Esa caminata fue súper larga. En serio. Miré hacia abajo desde la cima del santuario y vi tanto a Irchur como al círculo mágico. Podría copiar ese círculo mágico. Me pregunto si eso le daría a Angélica una segunda oportunidad de realizar el ritual. Tal vez incluso podría modificar la oración para ayudarla a obtener la protección divina del viento, haciendo que solo tuviera que memorizar las diosas que supervisan la velocidad y cualquier otra cosa que quisiera. Con eso en mente, saqué mi díptico y grabé el círculo mágico antes de descender las escaleras. La abertura se cerró en cuanto salí del círculo, y las estatuas de los dioses comenzaron a regresar a sus lugares originales. Fue un proceso lento pero constante. ¡Qué espectáculo tan extraño!, dije. ¿No les ocurre esto a todos los que hacen el ritual? Solo lo he visto ocurrir contigo y con Ferdinand. Los dos están verdaderamente fuera de lo común, dijo Irchur, aunque no parecía nada sorprendida. Ahora, Lady Rosamine, Ferdinand no quiso decirme lo que encontró allí, pero confío en que usted me lo contará todo. Parecía que solo la persona que realizaba la oración podía subir al santuario, así que, después de ver a Ferdinand hacer el ritual, Irchur solo había podido esperar y guisar. Para colmo de males, había guardado absoluto silencio sobre lo que había visto. Irchur me miraba, con sus ojos púrpuras llenos de emoción, pero yo le devolví una mirada dura. ¿Crees que iría a decírtelo cuando Ferdinand determinó que era mejor no hacerlo?, dije. Le consultaré primero antes de hacer nada. Parece que es hora de poner en práctica mi tinta invisible. Aunque pensar que la necesitaría en mi primer día de clase. ¿No es demasiado? Irchur me miró, sacudió la cabeza y murmuró decepcionado. Ferdinand siempre fue obstinado en las cosas más extrañas. Capítulo 513. La música y los rituales de todos. Lady Rosamine, ¿qué dioses le han concedido su protección divina?, preguntó Roderick cuando regresé al auditorio, sonando emocionado. Tenía su díptico preparado, pero, por desgracia para él, no estaba muy seguro de que fuera lo suficientemente grande como para anotar todos los nombres. Como no quería llamar la atención innecesariamente, hice un gesto para que se alejaran tanto Roderick como Philine, que se había alejado de sus estudios para sacar también su díptico. ¿Han memorizado ambos la oración? Vayan a realizar sus propias ceremonias, entonces. Yo, aún no lo he hecho, respondió Roderick. Entonces concéntrate en eso. Yo mismo estudiaré para las lecciones escritas de mañana. No podía irme hasta que Rillarda y mis caballeros guardianes vinieran a buscarme, así que volví a mis estudios mientras esperaba que los demás terminaran. Para ser sincera, quería lanzar algunos hechizos. Recibir protecciones divinas aparentemente hacía que requirieran menos maná, pero no podía ir por ahí disparando magia mientras los demás se esforzaban por memorizar la oración. Como mínimo, les desconcentraría. Ya lo memoricé, anunció Wilfrid. Supongo que es mi turno. ¿Tienes alguna poción de rejuvenecimiento?, pregunté. Sí. Wilfrid fue el segundo en intentar su ritual, después de mí. Como era de esperar, había recordado el texto en un abrir y cerrar de ojos, debido a su familiaridad con la oración de reposición de maná. Se marchó con Irchur, con un aspecto notablemente tenso, y la visión de un segundo estudiante de Ehrenfest que iba a la sala más lejana pareció encender un fuego en los de los otros ducados, que empezaron a trabajar incluso con más seriedad que antes. Lo hice, Rosamine, exclamó Wilfrid a su regreso, no mucho después, con una expresión de regocijo. Se acercaba a paso ligero, aunque se notaba que quería romper a correr. Conseguí las protecciones divinas de 12 dioses. Hasta la profesora Irchur se sorprendió. Acaba de decir 12 dioses, susurró Hannelore. Eso sí que es mucho, dijo Orwen. Un revuelo recorrió a los estudiantes reunidos.
La noticia no me había sorprendido. Wilfrid tenía 6 elementos y, a diferencia de Angélica, no había corrido el riesgo de equivocarse con todos los nombres de los dioses. Pero 12 era, evidentemente, suficiente para que la gente se sorprendiera. ¿Y tú, Rosemain? Tú también habrás conseguido un montón de subordinados, ¿no? Sí, apenas puedo decir que tengo como 40. Me voy a quedar callada. No era necesario que deprimiera a Wilfrid cuando estaba tan entusiasmado, ni que hiciera que los alumnos estuvieran drásticamente más sorprendidos de lo que ya estaban. En su lugar, decidí seguir el ejemplo de Angélica. Me puse una mano en la mejilla y esbocé una sonrisa angelical. En efecto, recibí la protección de varios dioses subordinados, ¿pero es algo realmente tan raro? Pregunté. Incluso está escrito en los libros de texto y en los documentos de referencia que uno obtendrá esas protecciones según sus actos, así que... ¿no era de esperar todo esto? El hecho de que ambos hubiéramos recibido tantas, hacía que no pareciera ni de lejos tan raro como todo el mundo hacía creer. Hannelore esbozó una sonrisa preocupada. Es normal recibir solo una protección por elemento, Lady Rosemain. Los aprendices de caballero y los eruditos de Dunkelfelger pueden recibir varias de los subordinados de fuego, pero, por supuesto, Lord Wilfrid no está especializado en el combate. Consideraría que recibir tantas protecciones es a la vez raro y bastante maravilloso. Así que muchos estudiantes de Dunkelfelger reciben protección divina de los subordinados de combate. Sí, eso tiene sentido. Al más puro estilo Dunkelfelger, incluso Clarissa, una erudita, se decía que era una luchadora mortal. Tal vez Hannelore también recibiría protección de varios tipos de lucha. ¿Alguien más está listo?, llamó Gundolf. Ortwin se detuvo un momento y luego dijo, yo sí. Irchur, cambiemos. Yo debería ser el que escolte a Ortwin. Y así, Ortwin se dirigió a la sala más lejana con Gundolf, con un inconfundible brillo en los ojos. La noticia de que tanto Wilfrid como yo habíamos recibido protecciones de varios subordinados le había hecho sentirse especialmente confiado, pero volvió con cara de decepción. Solo había obtenido una protección por cada elemento que poseía. Solo recibí una de cada uno, dijo Ortwin, y no era el único. La mayoría de los demás también terminaron el ritual sin más protecciones que elementos. En otras palabras, a pesar de mis sospechas iniciales, recibir más de una por elemento era realmente raro. Pronto, Hannelore regresó de su propio ritual, con un aspecto especialmente desconcertado. ¿No recibió las protecciones divinas de ningún dios subordinado, Lady Hannelore? Pregunté. No, lo hice. Las recibí de Dregarnur, la diosa del tiempo, y Angrif, el dios de la guerra. Eso suena maravilloso. ¿Pero por qué pareces tan preocupada? Hannelore miró a nuestro alrededor. Sus dos coletas rosas se balanceaban de un lado a otro mientras miraba ansiosamente a todos los que la observaban. Yo me alegro, por supuesto. Pero... simplemente no entiendo por qué las obtuve. No sé qué he podido hacer para merecer su atención. Luego salió de la habitación, pareciendo realmente confundida. Lord Wilfrid, Lady Rosemain, si me disculpan, dijo un archinoble con una capa azul claro, indicando que era de Frembeltag. Una vez que el archinoble se fue, solo quedaron los estudiantes de Ehrenfest. Como ley nobles y med nobles, se habían abstenido de intentar el ritual antes por temor a sobrepasar los límites de su estatus. Uno a uno y por orden de rango social, se dirigieron a la sala más lejana, y al igual que los demás, regresaron habiendo obtenido solo tantas protecciones como elementos tenían. Esto deja solo a Roderick y Philine, dije. Ve delante, Roderick. Prefiero ir en segundo lugar para poder ver lo que consigue Philine. Yo iré primero, entonces, dijo Philine, poniéndose de pie. Agarraba la poción de rejuvenecimiento que colgaba de su cadera con una expresión llena de preocupación. Estarás bien mientras pongas tu corazón en la oración, dije. Ella asintió y vimos cómo iba a realizar el ritual. No tardó en regresar, corriendo hacia nosotros con las mejillas sonrojadas y una mirada de alegría apenas contenida. Lady Rosemain, he recibido un nuevo elemento, exclamó, con sus ojos verdes como la hierba brillando de alegría.
Viento. Mestionora, la diosa de la sabiduría, me ha concedido su divina protección. Alabados sean los dioses. A continuación, adoptó la postura de la oración, indicando lo mucho que le influía visitar el templo casi a diario. Yo sonreí en respuesta, pero todos los demás la miraban atónitos. ¿Qué? Gritó un alumno. Has conseguido un elemento por el que no tenías afinidad. ¿Cómo lo hiciste, Philine? Preguntó Roderick, levantándose de su silla con estrépito. No sé cómo ni por qué ocurrió. Solo utilicé una poción de rejuvenecimiento para llenar completamente el círculo de maná, como me indicó Lady Rosemaine, y recé. Nuestros estudiantes no fueron los únicos que se emocionaron al escuchar el inesperado informe de Philine. Gundolf, nuestro supervisor, se acercó con ojos brillantes. Me gustaría mucho escuchar los detalles, dijo. Philine, ¿eres una ley noble? Supongo que al principio solo tenías una afinidad, ¿verdad? Dime, ¿qué elemento era? Philine solo pudo parpadear ante este repentino aluvión de preguntas, mientras Roderick miraba frustrado, queriendo hacer sus propias preguntas antes de hacer él mismo el ritual. Gundolf pareció darse cuenta de esto, pero estaba demasiado interesado en la situación actual como para preocuparse. En su lugar, señaló hacia la sala más lejana y dijo, tú allí. Muchacho. Ve a hacer tu ritual ya. No teniendo más remedio que obedecer, Roderick se puso en marcha hacia la sala más lejana, aunque se volvía continuamente hacia nosotros mientras avanzaba, como si quisiera preguntar algo. Mientras tanto, Gundolf volvió a interrogar a Philine, siempre con la amable sonrisa de un abuelo bondadoso. ¿Y tu afinidad? Preguntó. Tierra. Así que ahora también tienes viento. Mestionora suele centrar su atención en aquellos que realizan trabajos intelectuales. Dime, ¿qué tipo de trabajo has estado haciendo, exactamente? Parecía que, aunque Drewanchel rebosaba de actividades intelectuales, pocos de sus estudiantes recibían realmente la protección divina de Mestionora. Evidentemente, Gundolf quería cambiar esto y asegurarse de que más estudiantes del ducado recibieran la protección del viento, del mismo modo que los de Dunkelfelger solían recibir la protección del fuego. Profesor Gundolf, le dije, entiendo cómo se siente, pero por favor, limítese a ese interrogatorio. Tendremos que volver a nuestro dormitorio cuando Roderick regrese. Parecía que, de lo contrario, iba a continuar todo el día. Philine dio un suspiro de alivio, y luego intentó responder a las numerosas preguntas que se le hacían. En cuanto a las actividades intelectuales, supongo que se podrían contar las historias que he estado recopilando para Lady Rosemaine. Puede que se me haya concedido esta protección como resultado de haber estudiado todo lo que pude para hacer traducciones vernáculas a modernas, o tal vez por el tiempo que pasé ayudando a Lord Ferdinand en el templo. Gundolf asintió. Después de escuchar a Philine exponerlo todo así, me di cuenta de lo mucho que había trabajado. Hay algunos en Drewanchel que están reuniendo y escribiendo historias para que Lady Rosemaine las compre, y también hay más estudiosos entre ellos, Gundolf reflexionó en voz alta. Las actividades intelectuales de ese nivel eran comunes en Drewanchel, y nada de lo que había dicho Philine le pareció llamativo. Estaba claro que quería saber qué era exactamente lo que le había dado su protección, pero antes de que pudiera interrogarla más, Roderick volvió a aparecer. He terminado, Lady Rosemaine, dijo. Había una sonrisa en su rostro, pero sus ojos se desviaban de una manera que resultaba sospechosa. No intentó participar en la conversación sobre el nuevo elemento de Philine como antes, de hecho, parecía alejarse de nosotros. Roderick, ¿pasó algo? Pregunté. No has fallado el ritual, ¿verdad? Todas las miradas se posaron en él, momento en el que negó frenéticamente con la cabeza. No, no. Fue un éxito. Entonces nos miró a todos, pareciendo aún más preocupado que antes. De hecho, fue demasiado éxito. Por alguna razón, conseguí protección de todos los elementos. ¿De todos los elementos? Repetí, moderadamente sorprendido. Vaya, eso sí que es algo increíble. Buen trabajo, Roderick. ¿Obtuviste todos los elementos mediante la protección divina de los dioses subordinados? Exclamó Gundolf.
Sonaba mucho más sorprendido que yo, lo que probablemente era de esperar, teniendo en cuenta que en realidad tenía sentido común. Pensar que algo así es posible. ¿Es raro? Pregunté. Es la primera vez que oigo que alguien se convierte en Omni Elemental a través del ritual para recibir protecciones divinas. Que Roderick obtuviera nuevos elementos no me había sonado tan extraño, sobre todo cuando Filine había obtenido uno apenas un momento antes, pero que alguien se convirtiera en un Omni Elemental así era, como resultó, simplemente imposible. ¿Pero por qué?, murmuró Gundolf. ¿Qué hay que hacer para que esto ocurra? Miró directamente a Roderick, que entonces buscó a tientas una respuesta. Yo, personalmente no tengo ni idea. Simplemente canalicé maná en el círculo, y todos los símbolos elementales comenzaron a brillar. Fue como si fuera omnielemental para empezar. Roderick había poseído la tierra y el viento desde su ceremonia de bautismo, y los pilares de los que se habían disparado desde ellos habían llegado a lo más alto, mientras que la luz de los otros elementos solo se había alzado la mitad. Era omnielemental, pero parecía que sus nuevas afinidades no eran especialmente fuertes. ¿Y no fue así en tu bautismo?, preguntó Gundolf. No, señor. Me dijeron que solo tenía afinidades para el viento y la tierra. ¿Ha cambiado algo importante desde entonces? Yo, no lo sé. Debe haber algo. No veo por qué alguien con dos elementos se convertiría en omnielemental de otra manera. Realmente no tiene sentido que yo, de entre todas las personas, obtuviera estos elementos, pero realmente no sé por qué sucedió, dijo Roderick, bajando la mirada ante la continua intensidad de Gundolf. Sacudí la cabeza. Roderick, no deberías menospreciarte. Es una falta de respeto a los dioses que te dieron su protección. Entonces dirigí mi atención a Gundolf, decidida a evitar que siguiera molestando a Roderick, como era mi deber como su señora. Obtener la protección de cada elemento es algo que hay que celebrar, ¿verdad? Quizás deberían felicitarse en lugar de interrogar a Roderick. Entiendo su interés en un hecho tan raro, pero su enfoque actual no producirá ningún resultado. Por favor, deje su interrogatorio en eso por hoy. Supongo que tiene razón, Lady Rosamine, dijo Gundolf, dejando escapar un suspiro y permitiendo que sus hombros se relajaran. Luego felicitó a Roderick y Filine por sus nuevos elementos. Además, continué, aunque se trata de un acontecimiento raro, estas protecciones solo facilitan el uso del maná. No cambian la vida de uno de manera significativa, y pueden ser retiradas si uno se vuelve complaciente o arrogante. Roderick, Filine, consideren esto una señal de que sus esfuerzos han sido reconocidos. Ahora, ¿volvemos al dormitorio para estudiar para las lecciones escritas de mañana? Sí, Lady Rosamine, dijo Roderick, asintiendo con una expresión más brillante que antes. Pero justo cuando empezaba a pensar que habíamos cerrado bien las cosas, Irchur regresó de limpiar la sala más lejana y me miró fijamente. Lady Rosamine, no me gustaría que algo tan extraordinario se dejara pasar tan fácilmente. ¿Es así, profesora Irchur? Aunque esto merece una celebración, también es potencialmente desastroso. Si se difunde la noticia de que un estudiante con solo dos elementos se convirtió en omnielemental a través de las protecciones divinas, entonces la Academia Real se sumirá en un cierto grado de caos. Por lo tanto, guarden esto para ustedes. A juzgar por el entusiasmo que habíamos visto en Gundolf y en los estudiantes que no habían recibido más protecciones que elementos, podía ver absolutamente que el hecho de que Roderick se convirtiera en omnielemental provocaría el pánico. Por suerte, todos éramos de Erenfest, así que solo era cuestión de jurar un voto de secreto. Llevaremos a cabo nuestra propia investigación sobre la obtención de nuevos elementos, y como todavía queremos saber más sobre lo ocurrido, me reuniré con ustedes para cenar mañana. Entendido. Es un poco molesto que no podamos sorprendernos un poco y luego dejarlo así. Suspiré. Incluso después de volver al dormitorio, tuvimos que callar que Roderick había conseguido nuevos elementos, para su decepción. Parecía especialmente frustrado durante la cena, cuando todo el mundo hablaba con exuberancia de que Wilfrid había conseguido la protección divina de varios subordinados y de que Filine había recibido un nuevo elemento. Se notaba que él también se moría por presumir. Al día siguiente,
Todos aprobaron sus lecciones escritas para el curso compartido, y luego empecé a preparar la clase de música por la tarde. Rosina me ayudaba, ya que esperaba que los profesores de música pidieran otra canción nueva, y aunque no lo hicieran, me parecía una buena idea tener una en reserva. Ahora, esta es la canción que deben tocar este año, dijo el profesor una vez que todos habíamos llegado a clase. Una vez más, se nos pedía que tocáramos una canción elegida por nosotros y otra de nuestra elección. Miré la primera y exhalé lentamente. Esto es nostálgico. La primera vez que toqué esa canción fue hace casi 2 años. Aunque, espera. ¿Qué nivel de exigencia me puso Ferdinand? No paraba de hacerme practicar con Rosina, y ni una sola vez me elogió o me dijo que podía dejarlo. ¿Acaso mis 2 profesores de música tienen el corazón de piedra? Empecé a practicar, y fue entonces cuando oí que un archinoble de Arensbach empezaba a tocar una melodía conocida. No me había dado cuenta de inmediato debido a cómo estaba arreglada, pero era la canción que le había regalado a Ferdinand. Era una canción de amor para Gedulf, creo. Debe haberse hecho popular en Arensbach después del debut de Ferdinand en invierno. No me cabe duda de que un montón de gente le pidió que tocara una canción nueva, y dado que en Arensbach no habría podido rechazar tales peticiones, probablemente acabó tocándola una y otra vez. Intenté concentrarme en el arreglo, pero el archinoble de Arensbach que lo tocaba me dirigió una sonrisa victoriosa. Esta es una nueva canción de Arensbach compuesta por Lord Ferdinand, dijo. No le pertenece a usted ni a Ehrenfest, Lady Rosemaine. La compuse yo. Ferdinand solo la arregló, pero, está bien, da igual. Decidí contener mi lengua. Seguramente Ferdinand estaba haciendo todo lo posible para conseguir más aliados, y no había razón para que yo interfiriera en ello. Me gustan mucho las canciones que compone Lord Ferdinand, dije. Si toca una, me encantaría escucharla. Por lo demás, solo se puede escuchar en Arensbach, ¿no? Todavía lo estoy practicando, pero si eso sirve. La chica suspiró, evidentemente aliviada de que yo hubiera aceptado la canción como de Arensbach, luego preparó su Harspiel y comenzó a cantar. Esta no es una canción de amor. Es una pieza nostálgica sobre la ciudad natal de uno. Era una canción sobre la propia Gedulf, tras su marcha después de las dulces lunas del invierno. Puedo ver por qué podría interpretarse como romántica, y los que la cantaron en Arensbach sin duda supusieron que Ferdinand estaba cantando sobre su prometida, que había vuelto a la Academia Real, pero después de escuchar sus palabras de despedida y su promesa, la entendí como una canción de nostalgia. Aunque supongo que él no querría que yo señalara esto, ¿verdad? Ya me imaginaba a Detlinde corriendo hacia Ferdinand llorando y gritando, «¡Me engañaste!». Por supuesto, Ferdinand daría entonces una respuesta fría como, «Solo te has engañado a ti misma». Sin embargo, no era una situación en la que él saliera ganando. Quería que Detlinde estuviera lo más contenta posible para que a su vez tratara lo mejor posible a Ferdinand. Como mínimo, tengo que guardar silencio hasta después de la ceremonia de unión de estrellas, una vez que se haya casado oficialmente con Arensbach. Ferdinand era un forastero procedente de un ducado medio de baja categoría, y mientras su matrimonio no tuviera lugar, el trato que recibiera dependía enteramente de Detlinde, Georgine y demás. Quería hacer todo lo posible para que su estancia fuera lo más cómoda posible. Sin embargo, en el momento en que me armé de valor, Wilfrid se unió a mí para escuchar la canción. Pareció reconocer el gancho, y su expresión se convirtió rápidamente en una de confusión. Puede que el tío haya tocado esta canción primero, pero Rose. Corté a Wilfrid con un firme golpe en el hombro y una amplia sonrisa. Mi grito silencioso para que cállate, cállate, cállate parecía haberle llegado, ya que respondió con un silencioso movimiento de cabeza. Muy pronto, la chica Arensbach terminó su actuación. Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de escuchar una canción de Ferdinand, dije. Por favor, dígale a Ferdinand que ha compuesto otra pieza maravillosa. Además, si Ferdinand hace más canciones nuevas, me encantaría escucharlas también. Le di las gracias a la chica, repitiendo Ferdinand tantas veces y tan claramente como pude. Mi objetivo era que todo el mundo supiera que él había hecho la canción, aunque me hacía sentir muy como un locutor de deportes.
Un aplauso para Ferdinand, señoras y señores. Este fue su trabajo, de principio a fin. Hagamos que sus días transcurran en paz. Me gustaría ir por ahí anunciándolo a todos los nobles de Arensbach, aunque también comprendía que no lo apreciaría mucho. Mientras me perdía en mis pensamientos, la chica de Arensbach me dedicó una sonrisa traviesa. Lady Rosemaine, ¿va a tocar alguna canción nueva este año? Es capaz de hacerla sin su instructor, Lord Ferdinand, ¿verdad? Estoy ansiosa por escuchar lo que has escrito. Su burla no me dejaba otra opción. Tenía que demostrar a todo el mundo que el Ehrenfest podía funcionar bien incluso sin Ferdinand. Además, necesito aprobar todas mis clases a la primera. Ferdinand, puedo ver exactamente por qué la gente te llama el Señor del Mal. Es un honor que esperes tanto mis canciones, dije con una sonrisa. Aprovecharé con gusto esta oportunidad para tocar una que compuse yo misma. Con eso, me acerqué al profesor y pedí que me calificara. Tomé asiento, preparé mi jarspiel, respiré lentamente y empecé a tocar. La pieza asignada este año era técnicamente una canción de amor, una que los estudiantes de nuestra edad aparentemente necesitábamos saber para cuando íbamos en busca de un acompañante. Pero eso no tenía nada que ver conmigo, pues ya estaba comprometida. Toqué la canción sin incidentes, ya que la había aprendido hace 2 años, y luego pasé a la canción de mi elección. Era una pieza dedicada a Chutzaria, la diosa del viento, un deseo de proteger a los seres queridos del cantante. En mi caso, esas personas especiales eran Ferdinand, que había ido a Arensbach, y los niños que estaban perdiendo a sus familias en la purga. Mientras cantaba y tocaba el jarspiel, empecé a sentir que mi maná se me escapaba de las manos. Lo siguiente que supe fue que se desbordaba y brillaba al convertirse en una bendición. Era amarillo, el color divino de Chutzaria. Sorprendido por estar experimentando una repetición de mi debut, intenté detener el flujo de mi maná, pero ¿qué? ¿No se detiene? Por alguna razón, el flujo de mi maná no me escuchaba. Empezó a cundir el pánico, pero no podía arriesgarme a suspender ninguna de mis clases, así que seguí tocando de todos modos. La bendición no cesó hasta el final de la canción. Aquí hubo 2 factores clave que me llamaron la atención: no había podido detener mi maná, como antes, y no parecía gastarse tanto. Espera. ¿Podría ser por mi ritual de ayer? Todos me miraban aturdidos, incluido nuestro profesor. Lo único que deseaba era que la tierra me tragara entera. Lady Rosemaine, dijo nuestro profesor, ¿qué demonios fue eso? Eso fue, la bendición de la diosa del viento, respondí. Parece que el ritual de ayer facilitó que mis bendiciones se desbordaran. Ojojojo. Por supuesto, mi risa a medias no fue suficiente para suavizar las cosas. Esto no era bueno. Tendría que averiguar cómo controlar mi maná de nuevo, o corría el riesgo de enviar aún más bendiciones que antes. Ni siquiera se me había ocurrido que el ritual pudiera tener ese efecto. Me desesperé, consciente de que ni siquiera tenía un guardián que me ayudara. ¿Qué debo hacer en un momento así, Ferdinand? Tras pasar la clase de música, envié a Rillarda un ordonnance pidiéndole que viniera a buscarme, y luego huí de vuelta al dormitorio. Rillarda, ¿qué puedo hacer? Grité. Quiero poder controlar mi maná como antes, pero ya no puedo. Creo que el ritual de las protecciones divinas es el culpable. Lo siento mucho, pero no conozco ninguna solución para este problema, respondió Rillarda, con una expresión totalmente preocupada. En mi generación, no obtuvimos nuestros stabs hasta después de realizar ese ritual. Parecía que realmente había habido una razón por la que los estudiantes de generaciones pasadas habían tenido que esperar hasta sus graduaciones para obtener sus stabs. Me acuné la cabeza, sin tener idea de cómo controlar adecuadamente el flujo de mi maná o detener mis bendiciones. Los de la generación de Lord Ferdinand obtuvieron sus stabs en su 3er año, continuó Rillarda, pero, de nuevo, esto ocurrió después del ritual de las protecciones divinas. No habrían experimentado ningún cambio significativo en sus protecciones divinas o en la eficiencia del maná después de obtener sus stabs. En otras palabras, ni siquiera Ferdinand podría aconsejarme en esta situación. La sola idea me hizo llorar. ¡Gah!
¿Quién decidió arbitrariamente que debíamos obtener nuestros stabs primero? Vuelvo a la antigua forma de hacer las cosas. La profesora Irchur va a estar aquí esta noche, así que quizás podrías consultarla. Rillarda sugirió. Haré precisamente eso. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.